como le seguía diciendo, en la guardería donde ella estaba, fue difícil para llegar a acostumbrarse, fue súper difícil porque, por eso, por la gritería, porque se supone que sí, que los primeros días, que lloran, que aquí, que allá, pero bueno, al final ya el niño se llega a acostumbrar y ya es normal dejar al niño irse y bueno, el niño puede tener un día malo como lo tiene cualquiera, lo tenemos nosotros, pero como tal, ya cuando una vez que se acostumbra ya funciona todo normal. Pero no, con ella siempre fueron problemas y problemas. Yo nunca tuve tranquilidad en lo que es guardería de esa jardín, como le digan ustedes. Nunca yo tuve una tranquilidad con eso. Y entonces ahí ya empezaron como a detectar la palabra que yo digo. Ya esto ya no es normal, ya se va un poco más allá. Y fue cuando un día me citaron para hacer, ¿saben? En las guarderías también se hacen, ¿cómo se dice? Pues reuniones con los padres y eso, esta vez fue individual. Y fue cuando me dijeron que, ¿no? De la situación de Samira y que entonces que eso podía ser, que también hay niños que cuando son autistas o tienen un, no sé cómo se dice en español, lo del, ¿cómo se dice? Aquí también, aquí está el autismo y está también lo que es el ADHS, que son estos niños así hiperactivos y así, que son difíciles también de controlar. Bueno, entonces, espera, que en español se dice así como aquí que tengo la palabra más en alemán que en español, pero en español sería el autismo, que es el TDA, y el ADHD es que es lo que se dice aquí en alemán, en español se dice entonces TDAH. Creo que es así, son esas dos. Bueno, ustedes saben lo que yo les estoy diciendo, me imagino. Conclusión, que ahí fue donde a mí se me empezó a hablar del tema, ¿saben? Y de que era mejor entonces, como que yo hablar con la pediatra, como ver eso con los profesionales, como para ir descartando fichas, ¿no? Pero ahí fue donde por primera vez a mí se me empezó a hablar de eso, en la guardería de Samira. Y claro, yo con la pediatra sí hablaba esas cosas de cómo Samira era, de que yo misma me frustraba, me desesperaba porque veía algo que no era normal, pero nunca como que se me tomó en serio, ¿saben? Pero ya claro, cuando ya uno va a la consulta que ya de más, ya de los 2 añitos, por ejemplo, que fue como me pasó a mí, y ya ahí tú tienes que llenar formulario con las palabras que dice el niño, que cuántas palabras, que si dice, que si auto, que si papá, que si mamá, que si gesticula, que si enseña, que si cosas que te van preguntando en la consulta, en la planilla, y tú tienes que llenarlo, ¿no? Y Samira, sinceramente, ella sí siempre dijo, bueno, siempre retardado, como a los 2 años yo creo que fue que empezó a decir que mamá, 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 mamá. Pero en realidad ella se quedó estancada en mamá, 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 y ahí no había ninguna palabra, ahí no había ni auto, ni dame, ni nada, como uno le va enseñando a los niños, ¿sabes? Ahí no había nada, de nada, de nada, se quedó estancada en mamá, mamá, mamá. Bueno, entonces ya eso sí lo conversé con la doctora, entonces ya ahí uno va mirando que ya va viendo un retraso del habla también, ¿sabes? Y también en esa consulta que yo fui, de los 2 años, que fue donde más se encendieron los bombillos, fue una consulta donde fue el terror. Cuando la doctora vio lo que Dios, Samira ese día en la consulta dio lo mejor de ella. Esa niña no se quedaba tranquila, pero para nada, para nada, para nada. Que eso era uno de los problemas que yo tenía, por lo cual yo no visitaba a nadie ni nada de eso. Porque Samira, ella no se podía estar tranquila, ella no se podía sentar normal como un niño, o esa tranquilidad no existía en ella. Aquello era desesperante. Y ese día en la consulta, a mí me complicaba mucho ir a consultas cuando me tocaba esperar en los salones de espera. Ese era mi mayor terror. Ese era mi mayor terror, señores. Y entonces ese día en la consulta, Samira dio lo mejor de ella en aquella clínica y eso se dio cuenta la doctora. Y cuando me tocó pasar a mí, ella me preguntó, ¿eso es así todos los días en la casa? Y yo le dije, esa es mi vida con ella. Eso es lo que paso yo a diario. Así mismo, lo mismo que usted vio aquí, es lo mismo que yo tengo con ella todos los días. Y entonces ella dijo, no, no, no. Aquello, ella vio que aquello era algo que había que tomar cartas en el asunto. Allí ella le escribió algo que era como un magnesio, como para, que esto es como un relajante para el hueso y eso, como, entonces para encontrar esa tranquilidad y eso. Pero al final eso que ella me mandó, Samira no se lo tomó tampoco. Y no la podía obligar tampoco, no se lo iba a tomar, no se lo tomaba. Y bueno, en realidad eso yo no se lo di. Pero en esa consulta fue donde ya escribieron en el tarjetón de Samira como un posible autismo o la otra palabra. Fue donde escribieron en el tarjetón de Samira. Y desde ahí, desde esa consulta de los 2 añitos, fue donde ya donde quiera, ya era todo eso, como que sin diagnóstico, pero que se veía un posible esto, esto, esto. Ya eso era donde quiera que yo iba. Ella es un posible esto, esto, esto. Pero siempre sin diagnóstico. Luego también la pediatra me remite, por supuesto, ya eso había que hacer otra cosa que ya no era en el pediatra, porque para dar un diagnóstico de esta condición solamente pueden ser las personas profesionales. El pediatra normal, de las consultas normal de cada año, pues no te puede dar no le puede dar al niño un diagnóstico de este tipo. Para eso tienen que ser ya los profesionales, porque eso lleva una secuencia de citas, de todo, hasta llegar a la conclusión de dar el diagnóstico de autismo. Y entonces, ya la doctora me remite para los especialistas. Bueno, para esta es una clínica para todas esas cosas, ¿no? Es como una clínica de niños. Y eso fue otro lío, porque son clínicas que para darte una cita, primero tú tienes que esperar de 6 meses a un año. Imagínense.
Y la cuestión continúa, la cosa continúa. Y tú tienes que esperar para una primera cita muchos meses o el año, y luego entonces vas a una primera cita de presentación de esto, de lo otro, y ahí tienes que volver a esperar no sé cuánto para la otra. Y el proceso es desesperante, porque tú quieres como tener rápido en tu mano un diagnóstico, porque tú ves lo que está pasando, tú sabes que el final de todo eso va a ser eso, pero tú necesitas llegar a ese diagnóstico, porque aquí sin papel no eres nadie. Tú puedes decir mucho, 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 y que lo ve todo el mundo y profesional y todo, pero si no tienes eso por escrito en el papel, por lo profesional, pues es como si no pasara nada.